Desde el draft del 96, cuando vi llegar a Allen Iverson y Kobe Bryant, pasando por el nerviosísimo draft del 2000 con mi querido Lalo Nájera, en qué momento será reclutado para la NBA. Y luego el draft del 2003, ahí viene el fenómeno, ahí viene LeBron James. Y por supuesto, un análisis del draft NBA del próximo miércoles, el draft 2020. Queridos amigos, bienvenidos a este podcast. Un abrazo para todos los que me escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme, por el follow, por el like, por suscribirse, por compartir, por sus comentarios. Amigos, el draft de la NBA que está en puerta me mueve la memoria de muchos episodios muy bonitos. A ver, voy directo a los temas. Recuerdo perfectamente el draft del 96. En la NBA estaba entrando de moda que grandes talentos del high school, de la prepa, brincaban directo a la NBA. Acababa de llegar el fenomenal Kevin Garnett y todo el mundo decía que ¿qué? Desde la prepa a la NBA. Y veías a Kevin Garnett y decías, sí, es muy bueno. Hubo otros fracasados, pero siempre estaba la incertidumbre. El que brinca es porque tiene talento. Y en ese draft del 96, un nuevo portento de colegial. Un tal Kobe Bryant de Lower Merion High School en Pensilvania. Brincaba de Lower Merion High School, brincaba desde la preparatoria a la NBA. Y wow, era la nota. Pero ese año, el talento de talentos venía de la legendaria escuela de Georgetown y se llamaba Allen Iverson. Y él fue la primera selección global. Pero con los años, no tengo que recordarle lo que pasó años después con Allen Iverson, con Kobe Bryant, se convirtieron en una de las grandes rivalidades de la NBA. Sin duda, Allen Iverson, Kobe Bryant, draft del 96. Qué recuerdos, qué momentos, amigos. Pero miren, cuando usted recapitula ese draft del 96, híjole, tenemos que hablar de uno de los mejores drafts de todos los tiempos. A ver, le recuerdo. Primero global, Allen Iverson a los Sixers de Filadelfia. Segundo global, Marcus Camby, no es poca cosa. Jugador consistente, productivo y de larga duración. Marcus Camby a los Raptors. Luego un petardazo, Sharif Abdul-Rahim, de acuerdo. Pero luego Stephon Marbury. A mí, Stephon Marbury es uno de mis favoritos históricos. Es de esos jugadores que nunca voy a entender por qué no ganó más, por qué no ganó nada en la NBA. Un talento bestial, monumental, botando el balón con un drible, una penetración increíble. Pues lo tomaron en aquel año los Bucks de Milwaukee. Insisto, aunque nunca pasó nada, fue un talento de veras de excepción el de Stephon Marbury. Pero después de él, Ray Allen a los Timberwolves de Minnesota. Luego Antoine Walker, y después de un grupo de 5 o 6 petardos, bueno, pues siempre en la historia NBA hay petardos. Después de que fueron reclutados Lorenzen Wright, Kerry Kittle, Samaki Walker, Eric Dampier, Todd Fuller, y recuerdo muy bien al ucraniano Vitaly Potapenko, vino un trío increíble. Kobe Bryant, primera ronda, 13 global, a los Charlotte Hornets. Y el mismo día del draft, los Hornets lo cambian a los Lakers, lo recuerdo bien, por Vlade Divac. Kobe Bryant, pues, a los Charlotte Hornets y de los Hornets a los Lakers. Después, Peja Stojakovic. Sí, Stojakovic venía obviamente, del básquetbol europeo, del PAOK de Grecia, a los Sacramento Kings. Y después de Kobe, Peja Stojakovic, Steve Nash, el canadiense, a los Phoenix Suns. Amigos, a ver, estamos hablando de que el draft del 96 entregó Allen Iverson, Marcus Camby, Stephon Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Peja Stojakovic, Steve Nash. Por favor, y no mucho menos, un poco después de Nash, dos lugares después, Jermaine O'Neal a los Blazers de Portland, otro que brincaba desde la prepa, de la prepa Eau Claire en Columbus, North Carolina. Amigos, qué draft, espectacular. Con los años, bueno, pues Allen Iverson y Kobe cerrarían una de las más grandes rivalidades que ha visto la NBA. Ellos dos tuvieron momentos muy intensos. Bueno, jugaron esa final de la temporada 2001, si no mal recuerdo. Aquella final que termina 4-1 para los Lakers. Pero eran unos Lakers, mucha pieza. Shaq y Kobe, para empezar.
Shaq en su mejor momento. ¿Y qué digo en su mejor momento? En su más dominante tiempo. Esa final los marca. Pero bueno, Allen Iverson en su año de MVP de la liga y un jugador excepcional. Cuando Kobe fallece hace unos meses, entre las muchas declaraciones y llantos de jugadores, destacó el de Allen Iverson, porque Allen Iverson comentó que en ese año de novatos, cuando él le tocó jugar con Filadelfia en Los Ángeles, Kobe pasó por él a su hotel y se fueron juntos a cenar. Y que le dijo Kobe a Allen Iverson después de la cena: bueno, ¿a dónde te llevo? ¿Ya te vas a descansar o qué vas a hacer? Y porque Kobe le dijo: porque yo, ¿sabes qué? Yo me siento bien como para volver al gimnasio 1 hora antes de dormir. Y que Allen Iverson le dijo: no, yo me voy a un club, a un nightclub, a buscar fiesta. Y entonces Kobe le dijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Fíjese nada más qué contrastes de mundos y qué historia tan bonita y qué rivalidad tan intensa. Allen Iverson, Kobe Bryant, draft del 96. Pero 4 años después, el draft del 2000 para mí es y seguirá siendo el gran draft de todos los tiempos, porque fue el draft de Lalo Nájera. Miren amigos, yo conocí a Lalo Nájera en el 96. Lo conocí en el Deportivo Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ahí estaban él y Horacio Llamas entrenando. Me los presentó Roberto González, que le mando un abrazo. Y ahí pues entrevisté yo a Lalo por primera vez y recuerdo que Lalo me dijo: no, pues tengo muchas ofertas de becas, tal, Nuevo México, Oklahoma. Para mí es un momento memorable. Y luego seguía Nájera sus 4 años en Oklahoma. Y lo conocí muy bien, conocí a todo el entorno y toda la conferencia del Big 12 donde Oklahoma jugó. Y yo me conocía perfectamente a sus rivales. Entonces cuando llegó el draft del 2000 y muchos analistas del draft ponían a rivales de Nájera, que Nájera había dominado, los ponían arriba, yo decía: ¿pero cómo? No lo creo, no lo entiendo. Y bueno, pues llegó el draft del 2000 y efectivamente hubo muchos jugadores rivales de Nájera muy encima de él. Miren, el primero de ese draft, y que no hay duda, nadie se equivocó, fue Kenyon Martin. ¿Lo recuerdan? Tremendamente durable. Kenyon Martin jugó 15 temporadas en NBA. Lo reclutó primero global, Nets de New Jersey. Y repito, no fracasó. Pero hubo rivales de Lalo Nájera, particularmente 3 de los que le quiero hablar. Marcus Fizer, de Iowa State, rival de Lalo en el Big 12. Chris Mihm, de los Cuernos Largos de Texas, rival de Lalo en el Big 12. Y Martin Clips, de Michigan State, el jugador con quien Lalo Nájera choca en el March Madness del 98, jugada en la que conmocionan a Nájera, porque le pega a Martin Clips con la cabeza en la barbilla. Lalo cae conmocionado, le rompen el labio, va al vestidor, lo cosen y regresa a la duela Lalo Nájera. Eso fue bestial, monumental. Entonces esos 3 rivales los ponían adelante de Nájera. Y bueno, no los ponían, los reclutaron antes que Nájera. Pero amigos, no cabe duda que el tiempo pone cada quien en su lugar. Los 3 resultaron ser tremendos petardos. El draft en la NBA, en la NFL, en la liga que quiera, pues no son ciencias exactas, ¿verdad? Por supuesto que no, pero caray, hay cosas como que uno piensa que son de sentido común. A ver, Marcus Fizer, de Iowa State, había sido Player of the Year en la conferencia del Big 12 y lo reclutaron 4º global los Chicago Bulls. A ver, Chicago Bulls del 2000, ¿qué se imagina usted? Pues la reconstrucción, el nuevo equipo después de la era Jordan, de la era Pippen, y te recluta Chicago, pues ¿qué te están diciendo? Eres el nuevo Rodman, el nuevo Pippen. Pero Fizer fue, Dios mío, un petardazo. Fizer jugó 11 años básquetbol, jugó casi en 20 equipos, jugó en la Liga de Puerto Rico, jugó en México en la LNBP, jugaba para Berreteros de Zacatecas. Entonces uno dice, caray, el rival de Nájera, no voy a decirles que Nájera lo dominó porque Fizer tuvo una gran carrera colegial, pero Lalo compitió con él para ser el jugador del año en la conferencia. Dices, caray, lo ponían tan arriba de Nájera y resultó un petardazo. Nájera fue reclutado en la segunda ronda, 38 global. Lo reclutaron, como usted recuerda, a los Houston Rockets y los Rockets lo cambiaron por Danny Lange a los Dallas Mavericks. Pero mi tema es, ¿dónde están esos jugadores que aparentemente eran tan superiores a Lalo? Pues de Marcus Fizer, de Iowa State, petardazo. Fracaso total. Pero no fue el único. Después vino Chris Mihm, como le decía. Y Chris Mihm fue 7º global en la primera ronda. Lo reclutaron los Bulls y lo cambiaron a Cleveland. Chris Mihm solo jugó 6 años en la NBA.
Su mejor etapa fueron los 3 finales en Lakers. Jugador suavecito, poco agresivo y sobre todo muy lesionado. Cuando estaba con los Lakers en su último año lo cambian a Grizzlies, ahí lo operan, no pasa el examen físico y el joven decide retirarse. Yo estuve en Oklahoma, en el Lloyd Noble Center, la casa de los Sooners, de Lalo Nájera y del coach Kelvin Sampson, en un Oklahoma, Texas. Y ahí estaba Chris Mihm. Y había 2 nigerianos de moda, Amunike y Okoche, si no mal recuerdo. Y eran unas fieras. Y Texas traía un equipazo. Pero los dominó Oklahoma. En ese año estaba Lalo y estaba Víctor Ávila. Y recuerdo que el encabezado del periódico en la primera plana decía, sí señor, en español. Y Lalo fue muy superior. Entonces llega el draft y que Chris Mihm, 7ª global, y Lalo hasta el 38. ¡Ah, chinga! ¿Cómo? ¿Tanto? Pues así fue. Y el último ejemplo que le quiero poner, el de Martin Clips. Martin Clips no fue rival de Lalo en la conferencia, pero está aquel choque en el Sweet 16 del March Madness del 98. Lalo pone una pantalla, el jugador al que le pone la pantalla es a Martin Clips, quien va muy bajito, y cuando se levanta Martin Clips con la cabeza le pega en la barba a Nájera, le rompe el labio, lo conmociona, porque fue un golpe como de knockout en la barbilla. Lalo regresa de los vestidores, vuelve a la duela, y esa rivalidad Martin Clips Nájera pasó a la historia por ese momento. Fue el único partido que tuvieron entre sí. Pero bueno, llega el draft del 2000 y te dicen, no, pues Martin Clips es el prospecto 14. Y Lalo el 38. Sí, venía de Michigan State, del coach Izzo, uno de los grandes programas colegiales de Estados Unidos. Y Martin Clips no pasó nada en la NBA. Nada. Absolutamente nada. Jugó del 2000 al 2009, estuvo en 11 equipos, Martin Clips, del 2000 al 2009. Acabó con un tema de acoso sexual muy grave, muy penoso, que le quitó años, y aunque lo absolvieron al final, pues fue un tema muy vergonzoso para su carrera. Y ahí están los 3 grandes rivales de Nájera, Marcus Fizer, Chris Mihm y Martin Clips, siendo reclutados muy por encima de Lalo, y con el tiempo, Lalo confirmando que era infinitamente mejor. Lalo jugó 12 temporadas en NBA y fue muy durable, pero este draft del 2000 es uno de los más pobres en la historia. Hubo jugadores como, Stromae Swift, el segundo global, un petardazo que no sirvió para nada. Mike Miller, un canastero de Orlando Magic, pues, tuvo su etapa, pero no pasó nada. Jamal Crawford, ¿cuántos años duró Jamal Crawford? En reclutado de la Universidad de Michigan a los Cavs. Y luego jugadores que ya ni le menciono porque no los debe recordar. Me acuerdo bien, Ethan Thomas, un jugador. Dallas tuvo 3 primeras selecciones de draft y uno de ellos fue Ethan Thomas, otro petardo que no sirvió para nada. Selección 12 global. Pues amigos, este draft del 2000 lo recuerdo con mucho cariño porque Lalo Nájera, vaya que hizo historia. Y miren cómo son las cosas. Con los años, la NBA vuelve a hacer el draft. Como que ahora sí ya supimos cómo llegaron, vamos a reclutarlos. Y Nájera fue el 8º global. En una recapitulación del draft. Imagínense, de ese tamaño su talento. Otro draft que me marcó y que recuerdo con mucho cariño y con mucha claridad, amigos, fue el draft del 2003. Porque obviamente el arribo, el abordaje de LeBron James a la NBA fue muy anunciado. Recuerdo perfectamente a la cadena ESPN insistiendo en que venía un fenómeno. Bueno, era tan grande el arribo de LeBron James a la NBA que el partido de su preparatoria fue transmitido, el último juego de preparatoria de LeBron en su high school fue transmitido en vivo por ESPN y fue narrado por Bill Walton, que en ese momento era el analista titular de ESPN para juegos NBA, y por el coach, se me va el nombre de este coach, hombre, el coach, se me va, perdón. Y por su coach, el crew de analistas NBA, pues analizaron el juego. Pues miren, amigos, no hay duda que LeBron James es un fenómeno monumental en la historia del básquetbol. Pero ese arribo en el 2003 llegó de la mano de Carmelo Anthony. Porque los dos, con Oak Hill Academy de Carmelo y la St. St. Mary School de LeBron James, fueron rivales de high school de toda la vida.
Ellos tuvieron una final nacional de prepas que se transmitió por televisión y que tuvo una entrada de más de 11,000 personas en las tribunas. La rivalidad de ellos dos, que se mantiene vigente, es de lo más grande que ha tenido el básquetbol estudiantil en los Estados Unidos y se mantiene por los siglos de los siglos. Fue otro draft muy recordado, como olvidar el draft del 2003, porque además la atención estaba centrada en Carmelo Anthony y LeBron James, pero en ese draft se dio lo que la NBA considera uno de los mayores errores históricos, porque entre LeBron James, que fue el 1 global para los Cavs de Cleveland, y el 3, que fue Carmelo Anthony para los Denver Nuggets, en el 2 hubo un extranjero que resultó uno de los grandes petardos de todos los tiempos. Pero bueno, era un zurdo, lo recuerdo bien, Darko Milicic, de Serbia, Montenegro, reclutado por los Detroit Pistons. No sirvió para nada. Históricamente se burlaban los analistas de Darko Milicic. Bueno, mira, un poco exagerado, porque ya le mencionaba yo, en otros años ha habido petardos del mismo tamaño, pero como este fue un extranjero y lo eligieron sobre Carmelo Anthony, pues hizo historia. Ese draft del 2003, hizo ruido porque después de Carmelo Anthony llegó Chris Bosh a los Raptors y Dwayne Wade al Miami Heat. O sea, vean qué talentos. LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade. Vaya talentos, pero fueron los únicos. Fuera de todo eso, el resto del draft sirvió para poco, casi nada, honestamente. Recuerdo otros nombres, y no, en realidad fue el draft de Carlos Delfino, el argentino, y no hubo más, no pasó absolutamente nada, pero por supuesto la historia recuerda a como el draft de LeBron James y de Carmelo Anthony. Ahora, amigos, ¿qué va a pasar en el draft de este 2020? Miren, amigos, es un draft atípico y difícil porque obviamente no hubo temporada ni europea ni colegial en Estados Unidos. Estamos en medio de la pandemia y la evaluación siempre se refuerza cuando los colegiales juegan el March Madness, quienes llegan al Final Four, quienes juegan esos partidos críticos. Recuerde que es en un March Madness, en un Final Four, donde Jordan se da a notar la primera vez con North Carolina, donde Magic y Larry Bird hacen ruido. O sea, esos foros son los grandes foros para los grandes prospectos, y este año no los hay. Y en Europa es igual, porque en Europa su March Madness es la Euroliga, que fue donde detonó a grandes niveles Luka Doncic hace un par de años, de donde surgió, de donde se consagró y donde fue reclutado por la NBA para hacer todo lo que conocemos. Entonces, este año no hubo March Madness, no hubo Final Four, no hubo Euroliga, y es un poco difícil. Ahora, con todo y que no hubo, parece ser que tampoco tendremos un draft tipo el del año pasado cuando llegó Zion Williamson, y que sí, claramente llegaba en él un talento fuera de serie, un talento de excepción que llegaba a dominar la liga, y parece que nadie se equivocó. Zion Williamson va a ser de esas proporciones. Este año no lo hay. De hecho, ni siquiera hay un consenso de los mejores prospectos. Tal vez la gran nota es que viene el hermano de Lonzo Ball, aquel exjugador de los Lakers que ahora está en New Orleans. Su hermano, LaMelo Ball, se fue a jugar a Australia y este año es elegible para el draft, y mucha gente lo tiene como el principal prospecto. Se habla mucho de un jovencito, James Wiseman, como otro de los grandes talentos que tiene el draft. James Wiseman, post de la Universidad de Memphis, es el jugador grande de este draft. Es un muchacho de 2,15 metros, 2,16 metros, que algunos creen que si se trabaja bien, podría ser en un futuro corto ser el próximo Rudy Gobert, o competir a los niveles de Rudy Gobert, el francés que juega en el Jazz de Utah. Pero fuera de ello, amigos, no hay un jugador consenso general. Otro tema bien interesante, pues es que los Golden State Warriors tienen la selección 2. La 1 global es de Minnesota, de los T-Wolves, pero la 2 es de Golden State. Golden State ya tiene entrenando a Kyle Thompson y a Stephen Curry. Vienen de regreso los Warriors. ¿Qué van a hacer? Mucha gente cree que van a usar esta selección 2 y la van a cambiar. Porque les repito, porque no es un draft de un talento garantizado. Pero nunca saben, amigos, nunca sabes de dónde y cómo puedan surgir los talentos. Otra nota interesante para este draft es que desde Europa llega el que será el primer jugador israelí reclutado en la NBA. Todo indica, así es, que el jovencito Deni Avdija
serás reclutado en la primera ronda de draft, pero no solo eso, debe ser top 10, probablemente hasta top 5. Él juega en el Maccabi Tel Aviv, que es el gran equipo de básquetbol europeo, y se hablan muy buenas cosas. A ver, Deni Avdija es un muchacho que mide 2'7", 2'8", y que tiene buenos movimientos, manejo de ambas manos, penetración, tiro de media. Se dice que es un extraordinario pasador, como casi siempre ocurre con los europeos, y es un muchacho con el que hay que poner atención especial. En el draft, las primeras selecciones deben ser, hasta el momento, antes de que se produzcan los cambios, Minnesota, Golden State, Hornets, Chicago, Cavaliers de Cleveland, los Hawks de Atlanta, Detroit Pistons, los Knicks de Nueva York. ¿Cómo pueden caer los Knicks hasta el 8 cuando eran de los más fuertes candidatos al 1 global? Pues cayeron hasta el 8. Los Wizards de Washington, los Suns de Phoenix, San Antonio Spurs el 11, los Kings de Sacramento el 12, los Pelicans de New Orleans el 13 y los Boston Celtics el 14. El draft es el próximo miércoles y le repito, yo considero que la gran nota es la Melo Ball, que su papá, con todas estas extravagancias, se lo llevó a jugar a Australia, y aunque dicen que es un chico que juega para la fantasía, que no juega para el equipo, sí tiene unas cualidades excepcionales. Hablan de una visión de duela muy, muy avanzada, muy superior al resto, y mucha gente cree que tiene que ser la primera selección global. Es un muchacho de 2'3", bien interesante, sinceramente, canastero. Vamos a ver si concreta. Pero para mí Deni Avdija de Israel es nota, porque siempre los extranjeros le dan un toque especial a la NBA. Bueno, estamos viviendo el boom de Luka Doncic, e históricamente a talentos foráneos han llegado para transformar la NBA. Queridos amigos, quise hacerles este podcast remembrando los grandes drafts que yo he vivido en los años pasados y analizando brevemente este draft del 2020. Son nombres que seguramente usted casi no ha oído, pero le repito, la pandemia nos tiene a todos agazapados, y al no haber actividad es todavía más difícil de lo normal conocerlos. El miércoles el draft lo transmite la NBA por sus redes sociales. Lo voy a narrar acompañando al señor Álvaro Martín. Va a ser un gusto, un lujo, y espero que nos sintonicen. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, en YouTube y en todas las aplicaciones de podcast. Un abrazo. Enrique Garay los quiere, los abraza. Besos y abrazos a todas y a todos. Saludos. Gracias.